Muy queridos hijos, recuerdo que estamos en los últimos días del tiempo litúrgico de la Iglesia y por lo tanto no tiene que extrañarnos las lecturas que nos habla precisamente sobre el fin, sobre un cambio de era. Y en este bellísimo Evangelio de Lucas capítulo 13, versos del 22 al 30, nos encontramos, cómo no, con preguntas que no tendríamos que hacer. Aunque nos pique la curiosidad, no tendríamos que hacer. Y aquí está una pregunta necia, inoportuna. Le preguntan a Jesús, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? La respuesta de Jesús tendría que haber sido, ¿y a vos qué te importa? ¿Y a vos qué te importa? ¿Quién te dio permiso para meterte en la vida de los demás? Nos decía muy recientemente el Papa Francisco que meterse en la vida de los demás es pecado. Como que si tuviéramos poco con arreglar cada uno nuestra propia existencia. Otra cosa es ayudar a los demás, iluminar a los demás, pero andarse metiendo en la vida de los demás tantas veces para querer ignorar, engañarse a uno mismo del trabajo que hay que hacer. Total, convertirnos en candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué te importa? De hecho, la respuesta de Jesús va en ese sentido, aunque no con tanta claridad. Ustedes esfuércense por entrar por la puerta del cielo, que además es estrecha, es difícil. Esfuércense. Padre, pero no dice la Iglesia que Jesús nos enseñó toda la verdad, exacto, toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo, pero no para satisfacer curiosidades, algunas pueden ser incluso enfermizas, morbosas, sino en cuanto lo necesitamos para nuestra salvación. Así es que a nadie se le ocurre preguntar si fulana de tal se va a salvar o si le va a perdonar el pecado a fulano de tal. ¿Qué preguntas son esas? Es cierto que son pocos los que se salvan, ¿y qué te importa? Vos esforzate en salvarte, en entrar por la puerta que es estrecha, esforzate en colaborar con la acción de la gracia de Dios en tu propia transformación y en la transformación de tu entorno. Digo, hay personas hoy, y es enfermizo, es sintomático, que se dedican a hablar mal de los demás. ¿Y quién les autorizó a entrar en la vida de los demás? Incluso algunos se molestan cuando uno les dice, ¿y a vos qué te importa? Que usted es cura. Sí, soy cura. Me van a perdonar la expresión, pero no soy excusado donde vas a echar todas tus vascosidades. Soy cura, soy un ministro de salvación, de tu salvación. Dicho más claramente, incluso algunos, no sé con qué intención, se atreven a hablar de personas que uno advierte, a esa persona yo le tengo mucho cariño. Que para hasta el más tontito debería ser una advertencia: si le tiene cariño, no le voy a hablar mal y no voy a hablar con malos términos si le tiene cariño. Por lo menos es un intento de suicidio el irle a hablar a uno mal de una persona que uno advierte, a esa persona le tengo mucho cariño. Otra cosa es que le lleguen a decir a uno, a esa persona que tanto querés, que está mal, ¿por qué no procuras ayudarle? Es diferente. No sé si me expreso. ¿Que usted es cura? Claro que soy cura. Pero mucho antes de ser cura, soy persona, y déjenme decir que soy caballero. Y además, como dicen, o se decía, y muy chapado a la antigua. No se le ocurra probarlo porque en los caballeros chapados a la antigua no solo tenemos escudo, sino que tenemos lanza y espada. Padre, ¿y qué está diciendo? Verdad,
le preguntan a Jesús una pregunta que es absolutamente necia. Y Jesús responde con sentido: esfuércense ustedes en salvar. Y con ejemplos preciosos, conmovedores, sangoloteadores, si quieren, nos dice que después van a decir: si comimos con vos, vos predicaste en nuestras clases, y va a decir: ni te conozco, ni sé quién sos. ¿Y cómo hacer para que el Señor me pueda reconocer? La respuesta me la da hoy bellamente la primera lectura de Pablo. La primera lectura está tomada de Pablo a los Romanos, del capítulo 8, versos 26 al 30. Los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. Se refiere a nosotros. Y cuando Pablo, voy a citar completo el pasaje, en efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, glorifica. Padre, pero eso se refiere a una argollita chiquita. ¿Y a quién no conoce el Padre? Todos existimos porque primero éramos en la mente del Señor, antes de crearse el cielo y la tierra, nos conocía y nos amaba. Y en su momento, en el de Él, con la colaboración de nuestro papá y de nuestra mamá, independientemente de las circunstancias e incluso la conciencia de nuestro papá y de nuestra mamá, quienes hayan sido, y recalco, independientemente de las circunstancias, en su momento, en el del Padre, nos llamó a la existencia, con la colaboración necesaria de ellos, más allá de su propia conciencia. Padre, ¿qué está diciendo? Que si el Señor quiso que fuéramos el fruto de una violación, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Padre, que viera que la violación es un delito. Déjenme ser incisivo, si quieren grosero. Y que no me digan que entre los casados, incluso casados por la iglesia, incluso practicantes, toda relación íntima es totalmente consensuada entre marido y mujer. Y si no les escandalizo, el mayor índice de violaciones propiamente tal son entre marido y mujer legítimamente casados, y que uno impone su voluntad sobre el otro. Que la ley no lo reconocerá como violación y no. Y no digo que el violador siempre sea el varón. Padre, que eso no lo sabía, de algunas cosas no se habla, pero no le quita la carga de verdad. Pues bien, independientemente de la intención, de la voluntariedad, hay padres que fíjense que estábamos planificando, es decir, estábamos evitando los hijos, estábamos oponiéndonos a la voluntad de Dios, y resulta que falló el método y resulta el embarazo. Nació por accidente, déjate cuento que nació por accidente. Nació porque Dios le regaló la existencia. Espérate que crezca y espérate que comiences a conocer al fruto de tu vientre. A ver si en ese momento le das la vida o deja que pase el tiempo
y que te pregunte, ¿y vos me hubieras abortado a mí? ¿Te arrepentís de haberme tenido? Qué bonita pregunta para las mami. Mi mami, puedo hablar de ella, ¿no? Y está en el cielo, yo lo espero en mi fe. Y algún tiempo antes de morir, algunas cosas Dios era muy atrevido con mi mami. ¿Y cuántos chavalos pensabas tener? Pensaba tener uno, si acaso dos, somos 7. Le decía, ¿y cuál de los 7 te arrepentiste? Cuando nos portábamos mal, más de alguna vez, ¿no? Pero en serio, ¿de cuál te arrepentiste? ¿Cuál de los 7, si tuvieras que escoger, no hubieras tenido? Él siempre se quedaba sin palabras. Y mi papi, que no sobrevive, está vivo todavía, gracias a Dios. ¿Y de cuál de los 7 no hubieras querido tener? Se queda sin palabras. En el momento en que uno se porta mal, le saca la... Incluso se dicen cosas que... Pero pensad en serio. Y no me lo crea que porque soy cura, el que tenga hijos, que se pregunte, ¿no? Cuando le hizo una trastada y que... ¿De cuál se arrepiente? Del que le salió sano porque le salió sano, el que le salió enfermo porque le salió enfermo, el que le salió obediente, el que le salió como un traste porque... ¿De cuál se arrepiente? Jesuito. Ahora regresamos al texto. ¿Y a cuál no conoce el Señor? Padre, es que no todos somos iguales, bien sabe Dios lo que hace. Pero cada uno de nosotros, en el plan de infinita sabiduría, amor de Dios, estamos llamados a reproducir una faceta de la vida de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y así, unidos en el cuerpo místico de Jesucristo, en Iglesia, más allá del concepto meramente jurídico-canónico, hacemos presente al Cristo total. Y algunos, sublime, admirablemente hacen presente la bondad del amor de Jesucristo. Estoy pensando en Madre Teresa de Calcuta. Otros hacen presente a Jesucristo en el amor a los pobres. Estoy pensando tal vez en Calasanz, en San Vicente de Paúl. Otros en el gobierno. Pensar, qué sé yo, San León Magno, pensar, lo van a proclamar oficialmente en estos días, San Juan Pablo II, son de gobierno, de claridad de palabra. Otros en forma callada pero eficaz. Iguales, no. Pero hacen presente, reproducen en su propia existencia una faceta de la persona de Jesucristo, y entonces vamos a seguir el ejemplo del Evangelio de hoy, porque no deja de ser un ejemplo, una parábola. El Padre reconoce la imagen de Jesucristo, no del Jesucristo total. Reconoce la imagen de su Hijo. Pero para que nosotros, que por descontado no nos olvidemos, ya por creación somos imagen de Dios. Ya lo somos. Una imagen que a lo mejor está sucia, a lo mejor está llena de polvo, de tierra, de capas de mugre. Pero somos imagen de Dios por la creación. Reproducir una faceta de Jesucristo, imagen de Jesucristo. Y esa reproducción no puede ser otra forma, sino al unir el amor, el poder infinito del amor de Dios, la acción del Espíritu Santo, y la respuesta siempre tímida, siempre insuficiente
siempre temblorosa nuestra al amor infinito de Dios. Entonces, conjugando el poder, el amor de Dios y nuestra debilidad y nuestra voluntad siempre frágil, entonces se produce si quieres, milagro de transformación. Si quieren lento, no importa. Si quieren. Ya nuestra sabiduría popular dice despacio, pero con buena letra. Y siempre recogíamos, aunque fuera en italiano, va piano valutando, que va despacio. Sin llamaradas de sacate, esas que sean llamas muy altas, pero que no duran, sino como la de la buena leña, sin llamas muy altas, sin mucho humo, pero que hace buena brasa para poder cocinar. Todos estamos predestinados por Dios no solo para reproducir su imagen, sino para la salvación. Nuestro problema es que algunas veces, fascinados, encantados por los cantos de sirena, queremos dejar la supercarretera ultra segura, que es el seguimiento de las huellas de Jesucristo. Jesús es el camino, para aventurarnos por el monte, pensando que vamos a encontrar un camino más fácil, más seguro, más rápido y que no vamos a tener que esforzarnos. Y cuando pasa el tiempo, nuestra conciencia nos tiene que indicar que lamentablemente, tontamente, estúpidamente hemos perdido tiempo y esfuerzo y que en vez de hacer el bien que buscábamos, hemos conseguido el mal que no deseábamos. Y nuestro orgullo algunas veces nos impide rectificar y regresar al camino donde nos espera el Señor con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo. A esto se refiere, a esto se refiere. Padre, así como lo pinta usted, pero sí es la verdad. La predicación de la Iglesia no tiene otra finalidad más que alumbrar nuestra existencia propia al transmitirnos la verdad, para que veamos tantas veces nuestra tontería y podamos rectificar, o para que, viendo que efectivamente vamos caminando con una cierta fidelidad, podamos reafirmarnos en la verdad. Pero hoy San Pablo nos dice otra cosa. Nos dice que tantas veces ni sabemos qué pedir, ni sabemos pedir cómo pedir, ni pedir lo que nos conviene, ni cómo pedirlo. Y en su amor infinito, el Padre ha dispuesto que el Espíritu Santo nos ayude a pedir y nos ayude a pedir lo que necesitamos. Y algunas veces para quebrantar nuestro orgullo, nuestra vanidad nuestra, es con sonidos inefables que no se pueden traducir. Padre, ¿qué está diciendo? A esta referencia de Pablo, que el mismo Santo Tomás de Aquino pensaba que eso había sido coyuntural en la historia de la Iglesia y que ya no se daba. El movimiento de renovación carismática, movimiento de renovación en el Espíritu Santo, puso, digamos, a flor de piel, actual para todo el mundo, una de las formas del don de lengua. Que es cierto que por la vanidad y por tantas cosas, alguno cuando piense el don de lengua quisiera que el Señor le diera, si es mujer, que le diera una voz parecida a la de María Callas, y el Señor, para que sabe lo que hace, pues le da lo mejor de una ranita que croa y no se entiende. Y si es varón, a lo mejor quiere que le dé una voz mejor que la de Julio Iglesias y no sé cuánto, y le da una voz como de grillo que a
altisonante. A esto se refiere Pablo con sonidos inefables que no tienen. Y en los grupos carismáticos, incluso algunas veces los dirigentes se burlan y hacen, porque aún siendo dirigentes no han profundizado en el mensaje profundo y no saben ni siquiera cómo dirigir lo que tienen obligación de dirigir. Que el que sea dirigente no significa que no pueda equivocarse y equivocar y molestar. Dicho con todas las palabras. Otra cosa es distinta, la promesa por amor a las personas y a su iglesia que hizo Jesucristo en relación al Papa, la infalibilidad del Papa, que ni puede engañarse él ni puede engañar a los demás, que de alguna forma participan los obispos en cuanto están en comunión con el Papa. No se dice de eso, de los que somos curas, porque solo somos ayudantes de los obispos. Aunque algún cura se piensa más que el Papa y alguna monjita y algún religioso se piensa más que no sé quién. Y alguno llamándose misionero y no sé cuánto se piensa no sé cuánto, cayendo en un pecado muy feo de vanagloria, aunque haga bien a los demás con su palabra. Hay que decirlo todo. Al fin y al cabo nosotros somos como los parlantes. Nuestro valor es en cuanto hacemos llegar el mensaje de Jesucristo entendible, audible y entendible a los demás. Somos parlantes. Que ponemos algunas veces de lo nuestro por pura gracia del Señor para servicio de ustedes, y le rogamos al Señor que al servir de medio también aproveche a nosotros para nuestra propia santificación. ¿Qué más nos decía Pablo hoy? Dios conoce profundamente nuestro corazón. Padre, ¿y entonces por qué tenemos que pedir? Si Dios ya se sabe antes de que lo pronuncie nuestros labios. Seguramente la psicología, una ciencia muy moderna, vendría en ayuda de esta realidad. Porque tenemos que sacar de nosotros. Tenemos que desahogarnos. Y aunque no seamos conscientes de lo que estamos pronunciando, estamos liberando. Es una de las funciones del don de lengua. Liberarse, o pedimos perdón, o entramos en una liberación profunda de aquellas cosas que por la bondad infinita de Dios no permite que pase por nuestro consciente, porque podrían hacernos daño. Y pasa de nuestro inconsciente directamente y estamos sacando lo que de alguna forma nos hace daño. Padre, ¿qué está diciendo? Seguramente lo explicaría mejor un psicólogo, un buen psicólogo, un psicólogo estudioso y que sea honesto con su profesión, que un cura. Porque sería explicar la funcionalidad de un mecanismo que pone el Señor. De la misma forma que un buen fisiólogo, un buen médico, podría explicar mejor cosas que pasan en nuestro organismo. A los curas nos toca decir que esto viene de Dios. Por ejemplo, un milagro. Ayer alguien daba gracias a Dios por un milagro. Un médico, un fisiólogo lo explicaría mejor que un cura. Al cura nos tocaría decir que es acción de Dios. ¿Cómo actúa? ¿Cómo? Padre, eso significa, una vez más, que cuando uno reconoce la propia limitación, tiene que alabar al Señor, que al reconocer esta limitación me impulsa incluso humanamente a buscar el auxilio de otras personas para formar un solo cuerpo. Y me facilita comprender lo que es la iglesia. Padre, pero entonces Dios es mejor de lo que pensamos.
y ha hecho las cosas más complejas, más sofisticadas de lo que incluso algunas veces se nos ocurre. Y para entrar dentro de esta realidad no tenemos que hacernos grandes teólogos y grandes, sino saber leer la realidad que nos rodea. Padre, y entonces sí, a nadie le extraña que uno va donde el médico y el médico le dice: esto es de tal especialista, y uno le dice: ¿pero vos sos especialista? Y dice: sí, pero en esta rama. Y cuando el médico le dice: no, es que te tengo que mandarte a un especialista en imágenes, radiografía, TAC, pero no es de campo especializado. Y se nos ocurre que en cosas del espíritu no es así. Y al fin y al cabo, tantas veces se nos olvida que Dios solo hay uno, y es la fuente, la causa eficaz de todo el bien que existe. Y de alguna forma, también al entrar incluso en la casi infinita especialidad de la medicina, podemos entender mejor alguna faceta de este Dios que efectivamente es infinito. Y todo nos sirve no solo para dar gracias a Dios, sino para buscar el auxilio, la colaboración, la solidaridad de los demás, no solo para aprovecharnos de ellos, sino también para servirlos a ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.